hoy vamos a terminar el texto de Teoría, Realidad y Praxis en Dialéctica de lo Concreto, de Karel Ujú. Kosick, y a su finalización vamos a hacer una pequeña discusión colectiva sobre cómo nos hemos sentido, lo que hemos aprendido, y, y, y voy a permitirme, por supuesto siempre con el permiso de Fernando, explicaros qué es lo que hemos hecho nosotros. Porque más de una de vosotras me ha preguntado por privado o en reunión presencial, me ha dicho, bueno, pero entonces, Jorge, lo que vosotros habéis hecho es un resumen del libro de Kosick. No, no. Entonces, lo que nosotros, ahora cuando si empezamos a leer a Kosick, vamos a empezar a ver el problema del conocimiento tal como vosotros lo habéis planteado. No, no. Nosotros lo que hemos hecho es diluir el libro, disolverlo en sus partes más pequeñas, al texto de Kosick, hacer un análisis línea a línea del texto y recombinar todos los elementos en una sucesión sistemática. De hecho, Jorge, una prueba de ello es que si os fijáis en las citas de Cosick que tiene el texto, que son el 80% prácticamente, 80-70% de las citas, eh, muchas veces veréis que nosotros hablamos a través del texto de Cosick, ¿no? Cogiendo citas, uniendo las citas. Y si os fijáis en la numeración de las páginas, vais a ver que a lo mejor citamos algo de la página 14 y en ese mismo párrafo hay una cita de la página 217, Claro, ¿vale? claro. Entonces, por eso lo de que nosotros en realidad lo que hemos ha sido desmontar el libro Hemos hecho para volverlo a montar, una claro. recombinación de todo el trabajo de Cosick en este libro, pero desde otro punto de vista, desde un punto de vista sistemático, ¿no? Es decir, bueno, párrafo a párrafo, desde los elementos más simples a los elementos más complejos, los hemos ido recombinando para conseguir una exposición sistemática, que es Dialéctica. exactamente lo Dialéctica, contrario. es ¿Cómo? una dialéctica, ¿no? No, es lo contrario. Lo contrario, sí. Claro. Claro, lo que hemos hecho nosotros es lo contrario de la dialéctica. Lo que hemos hecho nosotros es dividir todo el fenómeno, en este caso el libro de dialéctica de lo concreto, dividirlo, fraccionarlo en sus elementos más Y ponerlo simples por orden. y por orden, por puro, Sí, orden expositivo, pam, 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 uno tras otro como un ladrillo, como un manual de IKEA gigantesco, ¿no? Es lo que sí, hemos hecho. Pero eso no es dialéctica de lo concreto. claro. Es Porque como como, podría ser un manual, este un artículo manual, sería como un manual para leer un dialéctica de lo manual, claro, concreto. una ayuda para poder leer a Cosick. Porque lo que hace Cosick precisamente es lo Mm, contrario. claro. Y ya veréis cuando si empezamos con el texto, si os animáis y cuándo, ya veréis que lo que hace Cosick es exactamente lo contrario que nosotros. ¿Por qué hicimos este ejercicio? Porque los que no habéis estudiado filosofía y no tenéis paciencia para llorar y sufrir y pegaros cabezazos durante varias semanas, eh, ibais a agradecer, ¿no?, que se os dieran algunos conceptos masticaditos, ¿no? Sí, masticaditos, porque Y Jorge ha dicho semanas. sí, sí, por Yo no no sé decir dónde se ha sacado meses. ese cálculo. Por no- De que, claro. De por- hecho, siempre cuento la anécdota. Yo tenía un paquete de folios y el libro. Iba ahí tomando mis apuntes, intentando hacer mis esquemas, entenderlo. Y llegó un momento que dije, no estoy entendiendo nada. Y llevaría, no sé, 30 páginas escritas con esquemas y apuntes y citas. Y los rompí y dije, voy a volver a empezar. Empezaba de Tú nuevo. imagínate. O Sí, sea, a mí me pareció, vamos. sí, sí, sí. Pero después de este ejercicio que hemos hecho, que acabaremos hoy, yo estoy absolutamente convencido y creo que no me puede el entusiasmo como en la sesión
como en la sesión pasada, estoy absolutamente convencido de que si le metemos el diente, al menos al primer capítulo de Dialéctica de lo Concreto, con el vocabulario y la estructura que hemos montado, yo creo que se va a poder leer como el agua cristalina de un arroyo de estos de montaña, ¿no? Si esto va a entrar, vamos, divinamente. Pero eso se verá al final y según votemos democráticamente cómo vamos a seguir con el seminario. Pues bien, hecho esto, vamos a la última parte del texto. Conclusión. El ser humano, creador e intérprete de su mundo. Pepa Martínez, empieza tú. Conclusión. El ser humano, creador e intérprete de su mundo. Al final de la crítica de la razón pura, Kant sintetizó su investigación en 3 preguntas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué puedo esperar? Casi 30 años después y a pocos años de su muerte, uno de sus discípulos, Gottlob Benjamin Jasse, publicaba un compendio de lecciones impartidas por Kant sobre lógica, donde agregaba una 4ª pregunta. ¿Qué es el ser humano? Para a continuación añadir, en el fondo se podría considerar todo esto como perteneciente a la antropología, dado que las 3 primeras cuestiones se refieren a la última. De este modo, el filósofo Königsberg formulaba explícitamente lo que muchos otros pensadores anteriores y posteriores habían considerado la que ha sido y es la pregunta primera y principal de la filosofía. ¿Quién es el ser humano? Como plantea Dialéctica de lo Concreto, si la filosofía reflexiona sobre qué es la realidad natural y humana, cómo puede conocerse y cómo puede transformarse, es decir, sobre la relación entre teoría, realidad y praxis, es siempre en referencia al ser humano, centro donde se originan, se unen y van a parar todas las cuestiones filosóficas. Detente un momento. Bueno, pues vemos cómo lo que nosotros intentamos expresar es que la historia de la filosofía, toda la historia de la filosofía, pero es más, antes de que hubiera filosofía, antes de que la filosofía existiera, la historia de las preocupaciones humanas, al final se reducen a estas 4 preguntas. Estas son las 4 preguntas que atraviesan la historia de la humanidad, la historia del pensamiento. ¿Qué es lo que puedo saber? ¿Cómo debo obrar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué es lícito? ¿Qué es legítimo esperar del presente, del futuro? Y al final nos dice el discípulo de Kant, pues todo esto se puede resumir en una sola pregunta. ¿Qué es el ser humano? ¿Quién es ese sujeto que está haciendo la pregunta? ¿No? Sobre lo que se puede saber y sobre cómo obrar. Al final, la filosofía no es otra cosa que una indagación antropológica, porque el ser humano siempre pregunta al final sobre lo que le rodea desde su punto de vista y siempre en referencia a sí mismo. Adelante, Pepa, continúa. Toda problemática filosófica es, en su esencia, una problemática antropológica, ya que el hombre antropomorfiza todo aquello con lo que teórica o prácticamente entra en contacto. Todas las preguntas y respuestas, todas las dudas y todos los conocimientos se refieren principalmente y en primer lugar al hombre. En toda actividad suya, desde el esfuerzo práctico hasta la observación de las órbitas de los cuerpos celestes, el hombre se define ante todo a sí mismo. Gracias, Pepa. Luisa, continúa tú, por favor. Para que el ser humano puede conocer la realidad humana y natural, puede transformarlas y puede reconocerse en ellas porque forma parte de ellas, porque es su creador e intérprete, porque es quien las ha creado y dotado de sentido mediante su actividad a lo largo de la historia. Por eso Cauchy concluye que la cosa misma de que se ocupa la filosofía y de la que trata la dialéctica es el hombre y su lugar en el universo, o bien la totalidad del mundo que se revela en la historia por el hombre y el hombre existente en la totalidad del mundo. El ser humano no es solo un ser cognoscente, sino también un ser que vive y actúa en la naturaleza y en la historia y sobre las que es capaz de crear su propia realidad. Por tanto, el ser humano es un ser ontocreador.
en cuya existencia se conjugan y encuentran de modo particular la realidad humano-social y la realidad ajena al hombre, y cuya existencia se caracteriza por la producción práctica de la realidad humano-social y por la reproducción espiritual de la realidad humana y la realidad en general. Y Él lo nos dice, es. nos dice, el ser humano, nos dice el texto, dice, el ser humano no es solamente un ser que conoce, un ser cognoscente, sino que también es un ser que vive y actúa en la naturaleza y en la historia. Y sobre ellas, sobre la naturaleza y la historia, es capaz de crear su propia realidad. Por tanto, el ser humano es un ser ontocreador en cuya existencia se conjugan y encuentran de modo particular la realidad humano-social y la realidad que es ajena al hombre y cuya existencia se caracteriza por la producción práctica de la realidad humano-social y por la reproducción espiritual de la realidad humana y la realidad en general. La realidad humana. El ser humano no solo crea su mundo, sino que lo piensa y lo conoce. Ahora bien, lo piensa y lo conoce siempre desde su práctica en el mundo. Claro. No existe el ser humano puro en el aire, pura razón, ¿no? Que solamente conoce en pureza. No, no, el ser humano siempre conoce, siempre actúa sobre el mundo desde su posición vital, desde el lugar en el que está. Dice, y lo es precisamente porque la praxis, la práctica humana, es el modo de ser específico del hombre. Forma parte esencialmente de él en todas sus manifestaciones y no solo determina algunos de sus aspectos o características, sino que se funde con todo el ser humano y lo determina en su totalidad. Continúa, Luisa. Muy bien. La praxis no es solo el proceso ontocreador, mediante el cual el ser humano tiene acceso práctico y teórico a la realidad y, por tanto, a su creación y comprensión, sino también la actividad mediante la cual se configura a sí mismo y puede abrirse paso históricamente fuera de sí y captar el ser en general. Por tanto, la praxis humana, además de una dimensión práctica y una teórica, tiene una dimensión existencial. El ser humano no solo crea e interpreta su mundo, sino que en ese crear e interpretar el mundo que le rodea, también se crea e interpreta a sí mismo. Lucha por la realización de la libertad humana, por el reconocimiento, por alcanzar la unión activa con el mundo o, en otras palabras, por la transformación de la realidad. El ser humano no solamente actúa sobre el hombre en una sobre el mundo en una mera actividad de supervivencia, sino que actuando sobre el mundo, comprende el mundo, se interpreta a sí mismo y se proyecta hacia el futuro. Para transformar. Para transformando el medio, compañeras, haciendo la historia. Claro. Construyendo, poniendo en pie la historia, ¿no? De la que ese ser humano forma parte. Gracias, Luisa. Mira, se ha conectado Sara. Estamos en la página 25, Sara. Sí, estaba conectada desde el principio, pero no tenía la cámara. Ah, muy bien. Pues continúa. Estoy desde que Fernando ha establecido sus cuitas sobre su sistema. También podría yo hablar mucho sobre la administración de justicia, pero creo que es demasiado. Un solo día es excesivo. Muy bien, muy bien. Estoy aquí. Adelante, Sara. De hecho, Jorge, un apunte. Sí. Sabéis que, bueno, estoy con la presentación y tal, que os la pasaré, ¿de acuerdo? Es que eso se cocina a fuego lento. Y cuando leí este párrafo me hice una anotación, introduje una diapositiva. A ver, Jorge, ¿qué opina sobre Prometeo? Porque Prometeo se considera el dios de los seres humanos, ¿no? Y claro, porque según la mitología griega, Prometeo es el principal benefactor de la humanidad, que desafía a los dioses del Olimpo, entrega el fuego a los seres humanos, etcétera, etcétera. Claro, entonces aquí viene que el ser humano tiene ese factor creador, ¿no? Crea su propio entorno, lo transforma y con ello se modifica a sí mismo. Y esto también tendría yo en clase, cuando lo suelo explicar, suelo hacer un paralelismo a nivel biológico con los animales, porque ahí hay una diferencia bastante grande. Nosotros somos unos animales patéticos, a la vista está, ¿sí? Pero que no tenemos
fuerza ni tenemos una capacidad de adaptación física o biológica grande. De hecho, hasta un mosquito así de minúsculo te pica y te vas al agujero si te transmite alguna enfermedad. Claro, y nosotros para sobrevivir necesitamos transformar nuestro entorno. No nos adaptamos nosotros a él, sino que hacemos que él se adapte a nosotros. Entonces, aquí este espíritu de la praxis, como esa interpretación, transformación del entorno, a la vez transformación de los grupos humanos, eso ya está presente en el mito de Prometeo, para que veamos también la cultura clásica, el peso que tiene en estas reflexiones. Es consciente y que la cultura clásica ya era consciente de ese poder transformador del ser humano, ¿no? Totalmente. Adelante, Sara. Vale. La esencia humana de la naturaleza no existe más que para el hombre social, pues sólo así existe para él como vínculo con el hombre, como existencia suya para el otro y existencia del otro para él, como elemento vital de la realidad humana. Sólo así existe como fundamento de su propia existencia humana. Sólo entonces se convierte para él su existencia natural en su existencia humana, la naturaleza en hombre. La sociedad es, pues, la plena unidad esencial del hombre con la naturaleza, la verdadera resurrección de la naturaleza, el naturalismo realizado del hombre y el realizado humanismo de la naturaleza. El ser humano es parte de la naturaleza y se realiza en la naturaleza transformando. Por eso no se puede, por eso es una aberración decir que lo que hace el hombre es crear un mundo artificial. No, todo lo que hace el hombre es naturaleza también. Lo que pasa es que es una naturaleza humanizada en la misma manera en la que la naturaleza se ha hecho, se ha encarnado también en el ser humano. Continúa. Como señalaba Gramsci, planteándonos la pregunta de qué es el hombre, queremos decir, ¿en qué puede convertirse el hombre? O sea, si el hombre puede dominar su propio destino, puede hacerse, puede crearse una vida. Esta es la pregunta política, ¿vale? Es decir, al final decimos, si el ser humano no es otra cosa que naturaleza, lo que pasa que es una parte de la naturaleza muy peculiar, que es capaz de crearse a sí misma, ¿no? Y de pensar sobre su acción. Si además de pensar sobre su acción puede pensar sobre sus fines y puede poner la práctica humana en la dirección de sus fines, entonces la pregunta política tiene mucha pertinencia, porque ya no somos meras hojas que lleva el viento en una dinámica de causa y efecto absolutamente determinada. Resulta que el hombre algún marco de libertad tiene y en ese marco de libertad el hombre es capaz de pensar, el ser humano es capaz de pensar su destino, su relación con los otros, su relación con la naturaleza y a dónde quiere ir. Y si es capaz de pensarlo, pues si además es capaz de trazar un plan razonable y materialista que le lleve desde donde está hasta donde quiere ir, pues entonces la pregunta política adquiere plena pertinencia. El ser humano puede en alguna medida, no sabemos en cuál, pero en alguna medida puede determinar su destino, ¿no? Continúa. Esta es la pregunta clave que se plantearon e intentaron responder muchos pensadores antes que Cosic. ¿Qué podemos llegar a ser? Esta, sin duda, es una pregunta no solo antropológica y existencial, sino también histórica y política, que solo el tiempo puede responder. Parafraseando a Nicolás de Cusa, Cosic dice: el hombre es su propio creador y puede llegar a ser lo que él haga de sí mismo, ángel o bestia humana, león, humano u oso, o bien cualquier otra cosa. Pronto se hace evidente que la historia humana es el despliegue de esta posibilidad en el tiempo. El sentido de la historia se halla en la historia misma. En la historia el hombre se despliega a sí mismo, y este despliegue histórico, equivalente a la creación del hombre y de la humanidad, es el único sentido de la historia. Pero si bien es cierto que la historia no hace nada y no libra combates, y que es el ser humano real y vivo quien los realiza, también lo es que no lo hace a su voluntad bajo condiciones elegidas por ellos mismos,
sino bajo condiciones directamente existentes, dadas y heredadas, que son independientes a su conciencia y a su voluntad. La situación dada no existe sin los hombres, ni los hombres sin situación. La situación dada y el hombre son los elementos constitutivos de la praxis. Ya le gustaría al ser humano y a cualquiera, ¿no? Sí, ya le gustaría a cualquiera elegir el terreno de juego y las reglas de juego en las que va a jugar. Pero es que cuando nuestra madre nos parió, ¿no? Y nunca mejor dicho, nos arrojaron al mundo y nos caímos, y nos caímos al suelo, ¿no? Nos caímos a un mundo que ya estaba antes que nosotros y estaba lleno de reglas, lleno de normas, lleno de condicionamiento, desde la ley de la gravedad hasta la ley de punto final, ¿no? Es decir, estaba lleno de leyes, ¿no? Ese mundo. Y cuando ese hombrecito o mujercita empieza a tener edad para razonar y para empezar a determinar su propio destino, las circunstancias y lo que le antecede son una carga difícilmente removible si no se tiene plena conciencia precisamente de esa carga. Es justamente el conocimiento, es justamente tener una conciencia clara de las limitaciones del entorno y de los límites de nuestra acción, del condicionamiento que tenemos a nuestro alrededor. Ser conscientes de eso es el único punto de partida que puede tener cualquier acción libre. La acción libre tendrá que empezar justamente ahí, porque mientras no seamos conscientes de eso, seguimos dentro de la rueda de acontecimientos de causa y efecto en la que hemos nacido. Dimar. Perdona. Entonces eso es lo que dice Ortega tan simplemente de el hombre es él y sus circunstancias, ¿no? Claro, bueno, es que Ortega no es otra cosa, también él es un de principios de siglo y por tanto este planteamiento también él lo tiene claro, evidentemente. Claro, claro. Y la continuación de esa frase es lo más importante. A ver, Siempre Fernando. sí, esa frase es la de yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Y todo el mundo se queda con esa cita célebre, pero como continúa, dice, yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Ahí, muy bien. Esa... No la salvo en el sentido de superarla. Correcto, correcto. Claro, claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Fernando. Uy. Entonces, una pregunta, entonces en el párrafo anterior cuando se refiere a naturaleza y hombre o humanismo de la naturaleza, también se está refiriendo a esa naturaleza desde nuestro punto de vista fenomenológico. O sea, ya no solamente vista, evidentemente no se puede ver solamente desde el punto de vista biológico. Esa naturaleza... Entiendo ya que ha pasado por el tamiz del propio conocimiento. La naturaleza actúa sobre el hombre de las dos maneras. Actúa, la conozcas o no la conozcas. Solo si la conoces, solo si ha pasado por el tamiz fenomenológico, ha formado pensamiento y ese pensamiento se ha transformado en conocimiento, entonces el ser humano podrá dirigir de forma voluntaria sus actos para transformar esa naturaleza. De lo contrario, la naturaleza va a operar sobre él de forma absolutamente ciega e implacable, ¿eh? El ejemplo que yo siempre os pongo en los seminarios es el de volar. ¿Podemos volar? Sí, pero si te tiras por la ventana, no, ¿eh? Sí. Para poder volar hay que haber hecho un estudio de cómo funciona la naturaleza, conocer las leyes de la dinámica de fluidos y a partir de ahí, pues bueno, pues decir, bueno, voy a diseñar unas alitas, ¿no? que me permitan volar, ¿no? Porque si no, la naturaleza actúa de forma férrea, implacable sobre el ser humano. La única manera de que el ser humano pueda integrarla y humanizarla es, como dices tú, Sara, de forma fenomenológica, integrándola en el pensamiento y transformándolo en conocimiento. Continúa. A ver, que no sé dónde me... En Sí. consecuencia,
En consecuencia, la historia es un continuo donde se enlazan el trabajo y los resultados de todas las generaciones anteriores para constituir el escenario y las premisas de la praxis humana. Un producto humano, un proceso práctico donde el ser humano se realiza a sí mismo, se humaniza y define su propio lugar en el universo. La razón no crea la historia, sino que se crea en la historia. La razón se crea en la historia. La semana pasada hablábamos de materialismo e idealismo, ¿no? Hicimos un pequeño paréntesis, ¿no? Al respecto, para salvarnos de nuestros torquemadas locales, ¿no? Y os pasé un vídeo muy bueno sobre materialismo e idealismo del maestro Carlos Fernández Lidia. Muy bueno, merece mucho la pena verlo, donde se pone capitán que se quite marinero, ¿no? Eso sin duda. Cuando estamos diciendo de que la razón no crea la historia, sino que se crea la historia, en esta frase está condensada la lucha materialismo-idealismo. Sí. Desde el punto de vista idealista, la razón es la que se despliega en la historia y va creando el mundo y el despliegue no solamente del mundo, sino del sujeto que en él piensa. Lo que diría un buen materialista, y es lo que nosotros aspiramos a sostener, y lo que diría Kozik, y lo que diría, por supuesto, Marx, es que esa razón no está en la historia. Esa razón está en nosotros. Somos nosotros, con nuestra razón, los que interpretamos el mundo, interpretamos la historia e intentamos encontrar regularidades a las que, de forma bastante megalómana, le llamamos leyes, ¿vale? Pero no dejan de ser regularidades. Es una ambición bastante excesiva llamarle leyes a lo que normalmente llamamos leyes de la ciencia, ¿vale? Nosotros encontramos regularidades en el mundo y al menos no en el mundo, en el periodo histórico del mundo en el que nos ha tocado vivir, ¿no? Y en esta pequeña franja de la historia encontramos ciertas regularidades y decimos, bueno, pues nuestra razón la interpreta de esta manera, formulamos nuestro modelo y comprendemos el mundo desde el punto de vista de ese modelo, desde ese modelo racional que nosotros hemos creado. Pero pretender que el mundo opera de forma racional o que la historia opera de forma racional, eso precisamente es idealismo. Y es justamente contra lo que el materialismo y la dialéctica materialista intentan combatir. Continúa. La historia no está racionalmente predeterminada, sino que se hace racional. La razón en la historia no es la razón providencial de la armonía preestablecida y del triunfo del bien metafísicamente predeterminado, sino la razón batalladora, por la cual en la historia se combate por la racionalidad. Y cada fase histórica de la razón se realiza en conflicto con la sinrazón histórica. La razón en la historia se hace razón en el momento mismo en que se realiza. Los derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos, es un intento de implantar la racionalidad en una historia irracional. Es el intento humano por poner algo de justicia desde el punto de vista racional en un mundo absolutamente disparatado e incoherente. Pero esos derechos humanos no son una ley que está ahí dada por Dios o por el Creador desde el inicio de los tiempos y que los seres humanos solo teníamos que leer en el universo para comprenderlo, no. Pero Eso sí. aquí, Jorge, perdóname, no termino de entender, seguramente es eso, no termino de entender por qué si la razón no crea la historia, sino que se crea en la historia, podemos entender bien, o más bien podríamos entenderlo dentro del sentido común de conocimiento, cuáles son esas leyes científicas por las que se rige la naturaleza, que nosotros hemos racionalizado a través del conocimiento,
Y sin embargo no es tan fácil cuando se trata de leyes de carácter social como pueden ser los derechos humanos. Claro, Que para que la Declaración de los Derechos Humanos se pudiera promulgar estamos hablando de 1948. claro. Porque para matar a un pueblo entero como el de Palestina solamente hace falta apretar un botón y no hay consecuencias. Pero digamos, para violar una ley como, por ejemplo, la que prohíbe el genocidio, ¿no? Basta con bombardear un pueblo entero, ¿sí? Y salvo que haya una autoridad superior que lo impida o lo castigue, queda impune. En cambio, con las leyes de la naturaleza, ese pequeño defecto no ocurre. Cuando tú te tiras por la ventana queriendo violar la ley de la gravedad, ¿me entiendes? Te espachurras contra el suelo independientemente de que el gobierno del perro Sánchez diga o deje de decir. ¿Vale? ¿Sí? Ya te puede amparar Marlaska, que da igual, te tiraste por la ventana y te vas a espachurrar, con el suelo. Claro, esto los griegos ya lo sabían. De hecho, ya los sofistas, antes de Sócrates y contemporáneos a Sócrates, ya hicieron una distinción crucial en la historia del pensamiento, que es la distinción entre nomos y logos. La distinción entre la ley natural y la ley humana. ¿Y qué opinaban los griegos con respecto a ambas? Pues fijaos qué curioso. La encarnación del logos, la encarnación máxima de la ley de la naturaleza, para un griego se llamaba diké, que es, podríamos decir, la justicia del universo. De diké no se salvan ni los dioses. Hasta Zeus está sujeto a diké. Pero con los gnomos, esto ya es diferente. De hecho, algún sofista, que ahora no me acuerdo el nombre, no sé, me acuerdo si era, ahora no recuerdo el nombre, me lo inventaría, decía, las leyes humanas, las leyes de la ciudad hay que cumplirlas, sobre todo si te están mirando. ¿Eh? ¿Quién era, Fernando? Que no me acuerdo. Estaba pensando, Trasímaco no es Antifonte. Antifonte, qué grande, Antifonte decía. Dice, Antifonte. es muy conveniente respetar las leyes de la ciudad, sobre todo si te están mirando. ¿Vale? Claro, si todo depende de la fuerza ejecutiva, pues lo más Correcto. importante es si te... Ahí está la cuestión. Por eso la racionalidad en la ley humana nunca ha tenido la misma fuerza que la racionalidad, entre comillas, presuntamente encontrada en la naturaleza. Porque contra la de la naturaleza no hay escapatoria, mientras que con respecto a la ley humana, el poder siempre es el que decide si se va a ejecutar o no se va a ejecutar. Termina el párrafo, Sara, y sigue Alfonso. La historia, por tanto, La historia, por tanto, es el terreno de la posibilidad y la libertad, el espacio histórico que se despliega y realiza merced a la actividad del cuerpo histórico, o sea, de la sociedad, la clase y el individuo. Es el ser humano quien, en el proceso de sus actos, forma la realidad social como totalidad de las relaciones sociales, instituciones e ideas, y en esta creación de la objetiva realidad social se crea al mismo tiempo a sí mismo como ser histórico y social lleno de sentido y potencialidad humana, y realiza el proceso infinito de humanización del hombre. Pero como advertía Gramsci, la posibilidad no es la realidad, pero es también ella una realidad. Que el hombre pueda hacer una cosa o no pueda hacerla tiene su importancia para valorar lo que realmente se hace. Posibilidad quiere decir libertad. La medida de la libertad entra en el concepto de hombre. Que existan las posibilidades objetivas de no morir de hambre y que se muera de hambre tiene su importancia, por lo que parece. Pero la existencia de las condiciones objetivas o posibilidad o libertad no es todavía suficiente. Hay que conocerlas o saber servirse de ellas, querer servirse de ellas. la posibilidad, esto es resumen, Bueno, perdona que interrumpa para aplaudir. O sea, Dios mío. el entusiasmo. Sí, Dios mío. efectivamente, la posibilidad no es la realidad.
Para que la posibilidad pueda hacerse realidad, hay que conocer y hay que saber servirse de esos límites que la realidad nos ha planteado. Y además de conocerlos, insisto, querer servirse de ellas. No basta con saber. También hay que poner en marcha la voluntad en la transformación del mundo. Alfonso, continúa tú, por favor. El conocimiento, el proceso de apropiación y reproducción teórica de la estructura y lógica de la realidad, es el reverso epistemológico, el fundamento teórico y la condición necesaria, pero no suficiente, para la transformación emancipadora de la realidad social. Si la realidad social puede ser transformada revolucionaria y emancipadoramente, es precisamente porque es una creación humana cuyo significado y estructura no nos son ajenos y como tal pueden comprenderse. No obstante, para que el conocimiento adquiera su potencial emancipador, este debe ser parte de una praxis revolucionaria. El conocimiento por sí mismo, bueno, pues está muy bien, ¿no? Culturilla general, pero para que el conocimiento pueda modificar o pueda ser parte de la modificación del mundo, tiene que formar parte de una acción, de una praxis, una actividad revolucionaria. Continúa. De hecho, Jorge, una cosa que introduzco sin ánimo de perder el hilo, ¿eh? Jorge y yo sobre esto hemos debatido, yo diría que bastante, sobre la posibilidad de que haya un cambio emancipador, ¿no? Un cambio que mejore la sociedad, pero que no sea consciente. ¿Sí? Que no venga aparejado por un conocimiento de esa realidad social, sino que simplemente haya una serie de acciones, de propósitos políticos sociales inconscientes que nos lleven a una transformación, porque sí que es cierto que hay veces que se producen cambios y se producen transformaciones que no vienen dirigidas o que no son intencionales, ¿vale? Y podrían incluso llegar a ser emancipadoras y provocar algo bueno. Ahora bien, el riesgo es demasiado. El riesgo de no controlar lo que sucede es como tirar una moneda al aire. ¿Sí? Puede salir cara, puede salir cruz, puede ser que ese cambio sea emancipador o puede ser que sea esclavizador. Entonces, el conocimiento que aquí hemos leído, que es una condición necesaria, pero no suficiente, viene a decir esto, de si tú conoces la realidad social, tienes un profundo conocimiento, un modelo que la explica, tus posibilidades de éxito, tus posibilidades de intervenir de manera intencional y de manera consciente, sabiendo qué tocas y cuándo lo tocas y por qué lo tocas, yo creo que multiplica exponencialmente las posibilidades de un cambio a mejor. ¿Esto significa que no puede haber un cambio a mejor de casualidad? Bueno, sí, sí, pero dejarlo en manos de la casualidad es demasiado arriesgado, La realidad, ¿vale? claro, la realidad es que esto pasa como con la selección natural, ¿no? Eh, Sabéis que los seres humanos estamos sometidos a modificaciones en el cuerpo de tipo genético permanentemente, ¿no? En cada duplicación celular existe la posibilidad de un error en esa duplicación. Y en la medida en la que se produce el error, ese error puede ser favorable o desfavorable al entorno en el que el organismo se tiene que desarrollar. Si la modificación es favorable, el grupo de sujetos que tenga esa modificación tendrá mayores posibilidades de que su descendencia pues, sobreviva en el entorno que se ha dado. Pero si es desfavorable, la descendencia tenderá a desaparecer porque no podrá mantener la reproducción o por lo menos la tasa de reproducción. Esto es igual con, con los cambios sociales inconscientes. Creo que era Borges el que decía que todos los libros que existen y que existirán
están en el alfabeto, ¿no? Todos. Entonces es cuestión de recombinar las letras hasta el infinito y así pues te sale el Quijote, te sale el Ser y la Nada, ¿no? Te sale, ¿no? Si tú vas recombinando, sí, bueno, pero también, pero para que te salga, pero hasta que te salga el Quijote, anda que no tienes que hacer combinaciones, combinaciones de letras, ¿no? Richard Dawkins, el biólogo, decía que la selección natural era justamente la fuerza que ponía un poco de orden en, en la arbitrariedad de las mutaciones genéticas. Porque dice, pretender que te va a salir de forma espontánea un ser humano, una ballena o una mosca, es pretender que vas a jugar a los dados hasta el infinito, ¿no? Es como que tú tienes un montón de basura, tienes una montaña gigantesca de basura en la que tienes todos los elementos del mundo y dices, la voy a tirar para arriba a ver si cuando cae me queda un Boeing 757. Hombre, como posibilidad, ¿no? Pues ahí está, pero hay que reconocer que es altamente improbable, ¿no? Que eso ocurra. Para que la mera fuerza del azar pueda transformarse en algo viable biológicamente o en algo viable políticamente, hará falta una fuerza evolutiva que ordene ese azar. Por el mero azar, eso no va a funcionar. No hay riesgo. En el caso biológico, la fuerza evolutiva, evidentemente, es la selección natural, ¿no? Que opera de distintas maneras. Y es la que pone orden en el tremendo azar de la mutación, ¿no? Pero ¿podría ocurrir un cambio social que fuera positivo, como dice Fernando, de forma completamente inconsciente? Por ejemplo, Internet, ¿no? A que Internet ha cambiado el mundo que conocemos. No tiene nada que ver. El mundo de hoy no sería concebible sin Internet. No sería concebible. Ahora bien, Internet por sí mismo es emancipador, pero tenía potencial emancipador. Para que ese potencial, para que esa posibilidad se hubiera podido transformar en realidad, habría hecho falta un control consciente, pensado, político, sobre el instrumento para producir un mundo mejor. Porque sin ese control consciente, político, sobre el instrumento, sobre la acción humana, la arbitrariedad campa a sus anchas. Y campando a sus anchas, las posibilidades de tener una montaña de basura son bastante mayores que las de tener un Boeing 757. ¿No? Continúa, Alfonso. La destrucción de la pseudoconcreción como método dialéctico crítico, gracias al cual el pensamiento disuelve las creaciones fetichizadas del mundo cosificado e ideal para alcanzar su realidad, es sólo el segundo aspecto, el reverso de la dialéctica como método revolucionario de transformación de la realidad. Para que el mundo pueda ser explicado críticamente, es necesario que la explicación misma sea situada en el terreno de la praxis revolucionaria. Recapitulemos. La destrucción de la pseudoconcreción, que es lo que estamos buscando, queremos eliminar el mundo fetichizado o queremos, digamos, abrir una puerta en el mundo fetichizado en el que nos movemos, esa destrucción de la pseudoconcreción que nos permite el método dialéctico crítico, gracias al cual el pensamiento disuelve las creaciones fetichizadas del mundo cosificado e ideal para alcanzar su realidad, es solo el segundo aspecto, el reverso, la otra cara de la dialéctica como método revolucionario de transformación de la realidad. La destrucción de la pseudoconcreción necesita, además, una práctica revolucionaria. El cambiar el mundo tiene dos caras, o tiene dos lados, que además no pueden ir uno sin el otro.
Para poder cambiar el mundo, yo necesito destruir la pseudoconcreción, necesito el camino del conocimiento para comprender cómo es el mundo materialmente, pero al mismo tiempo debo haber construido ese conocimiento en una práctica revolucionaria, en una práctica con una actitud, con una actividad en el mundo transformadora, que es la que va a hacer realidad las aspiraciones a las que yo llegue a través de esa destrucción de la pseudoconcreción. Nos dice, para que el mundo pueda ser explicado críticamente, es necesario que la explicación misma esté situada en el terreno de la praxis revolucionaria. Continúa. Porque la toma de conciencia y el conocimiento no liberan al individuo de la alienación, explotación u opresión que padece, sino solo de las ilusiones que estos fenómenos engendran. La teoría es la condición de la acción, pero la existencia de la teoría e incluso el fácil acceso a ella no capacitan sin más a los seres humanos para obrar activamente. Como nos señala Cosick, el ser humano no supera, trasciende originariamente la situación con su conciencia, intención y sus proyectos ideales, sino con la praxis. La realidad no es el sistema de mis significados ni se transforma de acuerdo con los significados que atribuyo a mis proyectos. Pero con su acción, el hombre inscribe significados en el mundo y crea la estructura significativa del propio mundo. Con mis proyectos, mi imaginación y fantasía, en mis sueños y visiones, puedo transformar las 4 paredes de mi celda en la que estoy recluido y encadenado en un reino de la libertad. Pero estos proyectos ideales no cambian en nada el hecho de que las 4 paredes son una prisión y de que entre ellas estoy privado de libertad. Por eso, si se trata de transformar la realidad y no de conservarla o conciliarse con ella, además de conocer su funcionamiento, su estructura y su lógica, una condición indispensable es la conciencia de la necesidad y la posibilidad de esa transformación. Conciencia que si quiere desembocar en una transformación emancipadora y liberadora, debe tener como fundamento teórico una interpretación de la realidad social lo más concreta y completa posible para alcanzar el objetivo propuesto. Gracias, Alfonso. Magdalena, termina tú el texto. Por todo ello, la filosofía de Cosick es, sin duda, una filosofía de la praxis que entraña una concepción revolucionaria de la sociedad y del ser humano. Una forma de entender el quehacer filosófico como unión indisoluble de emancipación humana y crítica y conocimiento de la realidad que se pretende transformar. Una concepción de la filosofía que no trabaja de espaldas al mundo, sino que se opone a él, que no se resigna ante la imposibilidad de intervenir en el devenir de los acontecimientos, sino que se compromete con su transformación. Por estos motivos, el conocimiento no es para Cosick únicamente teoría de un estado de cosas ya realizadas y, por tanto, algo separado e independiente de la acción humana, sino una parte fundamental para establecer un nexo entre la realidad presente y la futura. Una parte fundamental para establecer un nexo entre el presente y el futuro. Sin ese conocimiento, soy un mero engranaje dentro de una gran maquinaria. Para yo poder decidir sobre mi destino, es absolutamente imprescindible ese conocimiento de las condiciones materiales en las que estoy inserto. Continúa. Es decir, el mejor fundamento para la transformación que está por hacerse. En palabras de Manuel Sacristán, el verdadero conocimiento es práctico, se consume en la práctica, no simplemente en la contemplación teórica, y debe resolverse en la vida cotidiana y en la práctica revolucionaria transformadora. Pero para que una transformación de la realidad pueda realizarse efectivamente, no solo es necesario tener conocimiento de su funcionamiento y estructura, también se necesita una praxis revolucionaria donde los individuos participen activa y conscientemente en un proyecto posible, valioso, deseable y realizable, y al que se adhieran libre y voluntariamente. El factor subjetivo, conocimiento y toma de conciencia individual y colectiva se convierte así en un elemento
necesario para aprovechar las posibilidades emancipadoras que la realidad nos brinda. Perdón un momentito, Magdalena, por favor. Esto para... Enmarcar. Hay que grapárselo a la cabeza. Para que una transformación de la realidad pueda realizarse efectivamente, no solo es necesario tener conocimiento de su funcionamiento y estructura, también se necesita una praxis revolucionaria donde los individuos participen activa y conscientemente en un proyecto posible, valioso, deseable y realizable. Y lo más importante, y al que se adhieran libre y voluntariamente. La libertad se da de bofetadas con la soldadesca. La ciudadanía no es compatible con la soldadesca. Podemos tener proyectos políticos de esclavos muy eficientes, pero no podemos tener una república con esclavos. La ciudadanía exige la participación activa, voluntaria, libre, de personas, de seres humanos, en un proyecto que consideren valioso, deseable, realizable. Ese es el desafío político. Por eso, las derechas siempre hablan del apocalipsis. No quieren que podamos pensar, no quieren que los pobres podamos pensar en proyectos humanos, sencillos, realizables, amables, deseables. No, porque en el momento en el que seamos capaces de pensar eso de forma colectiva, nos ponemos a construirlo. ¿Os acordáis de la película ayer? Ese espíritu de construcción, ayer vimos el documental de Loach, Espíritu del 45, ¿no? Ese espíritu es porque de pronto la gente dice, oye, podíamos hacer todos los bienes comunes y podíamos socializar la economía y podíamos organizarnos para matar alemanes y no podemos hacer lo mismo para construir escuelas, hospitales, carreteras y para vivir bien. Claro que se puede, hombre. Si pudimos hacerlo para matar alemanes, oye, pues también podemos hacerlo para que nuestros hijos vivan fenomenal. Claro que se puede. Ese espíritu es el que todo gobierno despótico, toda derecha, intenta permanentemente disolver, romper, para que la gente pueda coordinarse en proyectos comunes. Repitamos, para que una transformación de la realidad pueda realizarse, no solo es necesario el conocimiento del funcionamiento y la estructura de esa realidad, sino que también hace falta una praxis revolucionaria, donde los individuos participen activa y conscientemente en un proyecto posible, valioso, deseable y realizable y al que se adhieran libre y voluntariamente. Ese es el desafío de nuestras organizaciones políticas. Continúa, Magdalena. El factor subjetivo, conocimiento y toma de conciencia individual y colectiva se convierte así en un elemento necesario para aprovechar las posibilidades emancipadoras que la realidad nos brinda. Sin embargo, se dirá que lo que cada individuo puede cambiar es bien poco en relación con sus fuerzas, lo cual es verdad hasta cierto punto, porque el individuo puede asociarse con todos aquellos que quieran el mismo cambio y si este cambio es racional, el individuo puede multiplicarse por un número imponente de veces y obtener un cambio mucho más radical que el que a primera vista puede parecer posible. Lo que propone Košić es una crítica a la autoconciencia y la autocomprensión inmediata y espontánea que tenemos de nosotros mismos y de la sociedad que nos permita comprender correctamente qué fuerzas decisivas intervienen y cómo se relacionan entre sí para actuar activamente e influir de alguna manera sobre el propio destino y la sociedad. Su objetivo en dialéctica de lo concreto es emancipar al ser humano por la vía del conocimiento, la toma de conciencia y la praxis revolucionaria. Explicarle a los seres humanos sus propias acciones para conseguir que despierten de los sueños que se hacen sobre sí mismos y puedan deshacerse de las fuerzas que hasta ahora se le han impuesto, aterrándolos y dominándolos
como potencias absolutamente extrañas. Demostrarles que es el único portador verdadero del movimiento social. Son los individuos en el proceso de producción y reproducción de su vida social y que la realidad social no solo existe bajo la forma de objeto de situación dada, de circunstancias, sino también como creación de la práctica histórico objetivo de la humanidad. Solo cuando el hombre se vea comprendido en la estructura de la realidad y la realidad sea entendida como totalidad de la naturaleza e historia, se habrán sentado las premisas para resolver los problemas filosóficos del hombre. Esta es la tarea que nos ha sido encomendada. Nada menos. Bienvenidas, compañeras, a la filosofía. Y a la praxis revolucionaria, espero, que no solamente sea la filosofía, ¿no? Bueno, ¿quién iba a decir que el paseo este iba a ser tan largo? 29 folios. 29 folios, 18 sesiones. Se dice pronto. Oye, a 1,5 por sesión. A 1,5 por sesión. Entonces, Bueno, Fernando lo haga leer en los institutos. Uy, no pasa ni del título, ni del resumen del principio. ¿cómo se os ha quedado el cuerpo, compañeras? A mí lleno de preguntas. El Frío, cuerpo y la cabeza. frío. Es de lo que se trata. Esta parte es muy bonita de las conclusiones. Bueno, bonita es lo que me sale decir, porque es un poco aunque es muy difícil, pero es un poco esperanzadora. Ahí en la conclusión hay varios mensajes que a mí me gustan mucho. Hay varios mensajes que me gustan muchísimo. El primero es que todo va de nosotros, ¿vale? Todo va de nosotros. Todo tiene sentido si estamos nosotros. Si no, nada tiene sentido, ¿vale? Las personas. Eso al principio lo deja claro, ¿no? De todas las preguntas, todas las luchas, todos los sufrimientos, todas esas preocupaciones, todo tiene sentido porque nos estamos jugando la vida en ello, la nuestra y la de nuestros seres queridos y de la sociedad en la que participamos. Y de ahí que el marxismo, ¿no? Al que pertenece Cosic, sea un humanismo, ¿sí? Marx tiene un mensaje claramente humanista, y coloca en el centro al ser humano y todo se hace para mejorar la vida de las personas y para tener un mundo más justo y una sociedad mejor. Entonces, eso es mensaje fundamental. Luego, el mensaje de que el ser humano es capaz de transformar su mundo, porque es él quien lo crea. Somos nosotros quienes con nuestros actos vamos configurando nuestra realidad. No es algo ajeno a nosotros la sociedad. No hay que naturalizar la realidad social. La realidad social es un producto humano, una creación humana. Y todo lo que es un producto humano se puede cambiar, se puede modificar, se puede tirar a la basura, volver a hacer. O sea, en contra de lo que decía el famoso filósofo este Francis Fukuyama, ¿no? Del fin de la historia. No. O sea, no. Mientras haya uno de nosotros luchando por ello, se puede cambiar, ¿no? Y somos capaces. Además, por la propia naturaleza del objeto que estamos intentando conocer. Eh, Otra cosa muy importante, de ahí que sea muy relevante el tema de aquí no hay un destino, no hay un final preestablecido. Ese final, o que el mundo vaya mejor o peor, será la acumulación de victorias y derrotas que vayamos cosechando. Entonces, si queremos hacer de este mundo un lugar más racional y más justo, será porque nuestras acciones y nuestra forma de entenderlo ha aglutinado muchas subjetividades y muchas sensibilidades, y hemos puesto manos a la obra. ¿Sí? O sea, aquí no hay, por decirlo así, no se ha perdido el partido aún, ¿vale? O sea, porque la historia es el terreno de la posibilidad.
y de la libertad. Hay posibilidades, hay que conocerlas y hay que saber cómo aprovecharlas, pero las posibilidades están ahí, ¿vale? Eh, luego, luego, que esas posibilidades se aprovecharán mejor cuanto más conozcamos esa estructura, esa lógica, esas fuerzas, esas relaciones que guían y que explican la realidad social, porque así podremos intervenir de manera más eficiente, más directa, más emancipadora, más consciente, más intencional. Madalena sabe más que nosotros en esto. El diagnóstico es lo más importante. Sí, si tú diagnosticas mal la enfermedad, ya los remedios que vayas a poner después no van a funcionar. Entonces, el conocer y tener claro un modelo, ¿sí? De cómo funcionan las cosas, fundamental. Eh, y otra idea, también muy importante, que me gusta mucho, que los proyectos teóricos y el conocimiento está genial, pero es estéril si no va acompañado por una acción social, por un proyecto político, por una colaboración. eh, entonces aquí este seminario está muy bien y en sí mismo también es una acción que estamos intentando promover y transformar, pero luego hay que acudir a las asociaciones de vecinos, los partidos políticos, los sindicatos, cualquier tipo de institución y participar y trabajar, porque si no, no pasamos a la acción, todos estos pensamientos, toda esta teoría se queda en nada, en teoría. Y la última que me gusta mucho, eh, que uno solo no hace nada, que uno solo no hace nada, es como una gota en el océano, un grano de arena en el desierto. De ahí que reunirse, y colaborar con aquellos que tienen esas mismas ganas de cambiar las cosas es fundamental. Es fundamental porque la fuerza se multiplica exponencialmente. De hecho, fijaos, necesitamos de grandes proyectos, ¿sí? Y de la colaboración de cuanta más gente mejor. Yo no soy partidario, todo se ha dicho y creo que aquí tampoco, eso de, bueno, somos el 99%. No, no somos el 99%, ¿vale? Ya me gustaría. De hecho, la sociedad es una sociedad dividida en clases, donde hay personas que de manera consciente o inconsciente no están en nuestro proyecto, ni quieren estar. De hecho, tal vez defiendan y luchen por un proyecto que nosotros consideramos indigno e injusto. Cuidado, cuidado. Entonces, a esas personas también bueno, aquí según el texto, es muy importante que si las queremos incorporar a nuestro proyecto, sea de manera consciente, que ellas se la consideren el proyecto valioso, deseable, realizable, que se adhieran libre y voluntariamente. Tiene que haber una tarea pedagógica muy fuerte y una tarea de crear una conciencia, tanto individual como colectiva, para que esas personas se quieran adherir a estos proyectos políticos. Hay que Porque crear, por la vía, hay que crear una fraternidad, Fernando. correcto, porque Esto no se hace de forma vertical. La ni de soja forma, ni con la bayoneta. ni con la Sí. bayoneta. Claro. Eso no se hace, eso así solo se crea más Soldadesca. violencia. Sí, soldadesca. Sí. Claro, entonces, de ahí que Jorge, mira, no lo había visto, pero esta conclusión nos lleva Directamente directamente, nos al lleva aquí, eclipse, al eclipse de la nos fraternidad. lleva, nos lleva aquí a la siguiente pantalla. Claro. ¿Vale? Ese Pero esas, proyecto, esas ideas de la conclusión yo creo que son muy esperanzadoras. O sea, son muy esperanzadoras y aparte, siguiendo el texto, porque son racionales, porque existe la posibilidad. No es autoayuda, ni es vender la moto ni es decir tampoco venceremos. No es decir venceremos. No es decir venceremos. Es decir lucharemos. Y cuando uno lucha, puede ganar, puede perder.
pero sobre todo lucharemos y lucharemos con nuestras mejores armas y con la mejor de nuestras intenciones. Y eso yo creo que te motiva, a mí me motiva, al menos. Mar, tenías la mano levantada. Y luego Henry. Tenía la mano levantada porque hablando de la proyección y la praxis de todo esto, cuando ha empezado, después de la Dana, ha empezado aquí un movimiento muy, muy bonito que podía haber cuajado, que ha sido los comités de emergencia y reconstrucción. Entonces, estos comités se han construido y se han planteado pues el ver qué entorno teníamos, cómo teníamos que haber hecho las cosas, cómo se tenían que hacer en el futuro, pero toda esta parte teórica y demás, los teóricos de la vida lo han llevado muy bien, pero cuando hemos tenido que hacer alguna acción, enseguida se han echado para atrás. Es que este no es el momento, es que esta no es no sé cuántos, pero es que si no hacemos ninguna acción no estamos cumpliendo. ¿Para qué tenemos tanto conocimiento? ¿Para qué somos hemos aprendido cómo se tienen que construir los puentes? ¿Por qué no tenemos que poder hacer el puente no sé dónde? ¿Y por qué esta zona es inundable? Pero la gente que se había comprometido, que parecía que iba a luchar hasta el final, se ha quedado en una teoría preciosa, de reconstrucción maravillosa y nada, teóricos de la vida. Y yo, como ya estoy un poco vieja y cansada de teóricos de la vida, que me digan cómo tienen que ser las cosas y nadie haga nada, y si haces algo, encima te señalan, ya me sabe muy mal oír esto. Oír de nuevo que hay que... Son los naufragios pasados. Lo que pasa es que ya acumulamos unos cuantos, ¿no? Pero bueno, son los naufragios pasados los que deberían permitirnos aprender la lección para el futuro. Y digo que ya acumulamos unos cuantos porque esto ya empieza a parecerse al chiste del oso, que algún día os lo contaré off the record, ¿no? Parece que nos gusta, ¿no? Parece que nos gusta el fracaso, ¿no? Parece que hay una parte parece que hay una parte de la izquierda que tiene un cierto regodeo en envolverse en sus banderas y fracasar llorando porque el mundo no les comprende, ¿no? Sí, parece que hay un cierto disfrute bastante Teóricos, perversivo. puramente teóricos, que está muy bien saber mucha teoría y tener muchos emblemas ahí, pero son teóricos y no quieren salir de la teoría porque es un esfuerzo, es un Claro, claro. compromiso y la teoría está muy bien, pero sin compromiso y sin esfuerzo, una mierda. Lo que ocurre con el compromiso, Mar, y ya le dejamos paso a Henry y luego a Magdalena, lo que ocurre con el compromiso es que el compromiso exige mucha humildad. El compromiso exige oír al otro, transigir, ceder, ponerte de acuerdo en programas de mínimos, no pretender que llevas tú la razón, que tienes tus razones, ¿no? Y que las vas a tratar de explicar, pero que el otro también tiene las suyas y que son legítimas y que las explicará como pueda. Nos falta, entre los grandes desafíos que tienen nuestras organizaciones, uno de los más importantes es la práctica democrática. Hemos perdido la habilidad para relacionarnos con nuestros iguales desde la disidencia, ¿no? Buscando encuentros en la discrepancia, que eso es lo único que puede construir el número, el poder y la práctica colectiva que decía Fernando, que nos permita transformar lo teórico en realidad. Porque mientras sigamos cada uno con sus razones y fraccionadas y divididas, es más, a veces inclusive matándonos entre nosotras, como estamos viendo en este momento de manera vergonzosa
a nuestro alrededor, es una pena. Momentos maravillosos como el del 15M o momentos trágicos como el de la Dana son momentos de inflexión en los que de pronto la ciudadanía siente no solamente la necesidad, sino la posibilidad de esa puesta en común. Y luego, bueno, pues como dices tú, nos ha faltado capacidad, inteligencia, honestidad para gestionar eso de manera productiva. A ver si de estos fracasos somos capaces de aprender algo bueno. Gracias, Mar. Y gracias sobre todo porque sé lo doloroso que es para ti este tema. Henry, ¿qué ibas a comentar tú? Bueno, primero agradecer por haberme permitido estar acá y ir aprendiendo algo, lo que tengo miedo que ustedes creen un monstruo acá, lo que puede salir. Ahora estaba intentando, mientras se leía la última parte, bueno, cuál es el resumen que se puede hacer de esto. Y bueno, Cosic nos plantea conocer la realidad y particularmente la realidad social. Y la primera pregunta que se me aparece cuando lo intento es, bueno, ¿y qué es la sociedad? Un proyecto civilizatorio, histórico, creado en función de determinados acontecimientos históricos, de determinado desarrollo del ser humano, estadio de desarrollo. ¿Y qué hace esa nueva sociedad? ¿Qué es lo primero que intenta hacer desde lo que uno conoce o por lo menos leyó por ahí? Y eliminar todo vestigio de lo que fueron la vida comunitaria. Y yo creo que ahí se asienta un tema que nos hace pensarnos, o creo que deberíamos pensar en la posibilidad de que no es solo el modo de producción los que nos tiene, porque Marx de última no hizo un texto económico, fue mucho más que eso, el Capital y bueno, toda su obra, ¿no? Nos hablaba de las leyes que rigen la economía en la sociedad moderna, ¿no? O algo así, que había que comprender eso. Y entonces, bueno, un poco creo que lo que tenemos que ver cómo es el proceso de desarrollo de esa sociedad moderna y lo que implica el proyecto civilizatorio que impone. Y cuando vemos que en la producción, el modo de producción capitalista reproduce al ser humano burgués por excelencia, yo creo que todos tenemos un altísimo porcentaje de ese ser humano burgués, el ser humano individual, el que un poco representaban a Robinson, ¿no? Y que ahí radican muchos de los problemas. Usted la otra vez nos ponía, Jorge, que lo escuchamos, el texto de esta compañera francesa era, sobre que nos pidió que lo escucháramos. Era usted está haciendo un seminario sobre esta compañera, no recuerdo el nombre ahora. Sí, Vale. el seminario de Simone Weil. Ahí va. Sí. Y ella cuestiona un montón de cosas que uno se cuestiona. Se viene cuestionando a partir de las cosas que nos pasan en nuestra militancia, por ejemplo. Claro. Y eso que hablábamos la otra vez, de que es un proyecto civilizatorio que implica dominación y explotación, y de eso vive, de eso se reproduce. Y parece ser bueno, que todas las instituciones de esa sociedad están contaminadas por ese tema de dominación, del que el que decido yo soy yo, o mi grupo, o mi fracción, y nos cuesta una enormidad
A ver, ser democrático. sí, Ser una cosa, democrático, escuchar a los demás y tratar de, bueno, de aprender y todos construir una propuesta que nos saque de esto. Mira, Henry, creo que hay un enfoque que creo que es lo que te tiene confundido, ¿no? Pensar que nosotros formamos parte del proyecto civilizatorio contemporáneo es más o menos como que una mosca de las que cae en la tela de araña piense que forma parte del proyecto civilizatorio de la araña, ¿no? De las arañas. No, subsumido en ese proyecto civilizatorio. Claro. Chupado. Nosotros estamos en el proyecto civilizatorio burgués, estamos como la mosca en la tela de la araña, ¿vale? ¿Sí? Bien. El problema es que la araña nos ha convencido de que, compañeros, estamos todos en el mismo barco. ¿Sabes? Bien. La gran virtud que tiene este ejercicio que nos propone COSIC es justamente que las moscas tomen conciencia de que, aunque en esa comunidad estamos todos, no formamos parte del mismo proyecto todos de la misma manera. El proyecto civilizatorio vigente es un proyecto capitalista, burgués, que se basa en la explotación, en la expropiación, en el colonialismo y en la violencia imperialista. Y es verdad que los explotados, los colonizados, forman parte, sí, claro, pero forman parte de aquella manera, ¿no? Sí, lo que nosotros necesitamos es, las moscas, lo que necesitamos es tomar conciencia de que si queremos acceder a poner en pie un proyecto civilizatorio nuestro, en el que las víctimas tengan una vida digna, es imprescindible someter a derecho a las arañas. Es imprescindible, en nuestro caso, en el mundo capitalista, someter a derecho a la economía, a los capitales. Y eso no se hace sin la fuerza. Y los pobres no tenemos otra fuerza que la unidad y la organización. Conocimiento, unidad y organización. No existen los pobres, los que no tenemos las armas, ni la judicatura, ni los ejércitos, ni la televisión, ni los bancos. Ni el derecho. Ni el derecho. Ni el derecho. No tenemos otra fuerza que la que surja de nuestro número, nuestro conocimiento y nuestra organización. Por eso, cada vez que uno de nuestros compañeros autistas, ególatras o megalómanos, se les ocurre pegar una patada y romper procesos de unidad, habría que decirle, compañero, no solamente eres un ignorante y un miserable, es que además eres un traidor. Y no te vamos a consentir que te comportes de esa manera, porque el objetivo de nuestro proyecto civilizatorio está muy por encima de tu egolatría. Y si no eres capaz de poner tu sabiduría, tus conocimientos, tu fuerza, tu riqueza intelectual, si no eres capaz de ponerla al servicio de los muchos, tú aquí no pintas nada. No necesitamos líderes ególatras por listos que sean. Necesitamos líderes, compañeras, que sean capaces de trabajar en un proyecto comunal, horizontal y democrático. Y eso es lo que todavía no hemos sido capaces de poner en pie de forma constructiva, continuada y sostenida. Lo hemos intentado y se ponen en marcha, pero rápidamente las dinámicas ególatras o las infiltraciones nos devoran. Pero, como dice Fernando, a diferencia de las generaciones pasadas, ahora lo tenemos meridianamente claro. Meridianamente claro. No puede haber nadie que desconozca esto que estamos hablando ahora. Por tanto, quien a partir de ahora se siga comportando de una manera
destructiva para el nexo, para la unión fraterna de los pobres, lo está haciendo de forma deliberada. Y eso tiene que tener consecuencias. Porque yo me refería, no sé, cuando puedo decirte tú, ¿no? Porque si no, es más mejor. Cuando tú me dices que mi confusión parte de en qué, no me quedó claro porque... De que tú crees que formas parte de un proyecto civilizatorio que no es el tuyo. Sí, sí. Yo creo que formamos parte, pero subsumidos a ese proyecto, no Está bien, porque está bien, claro. nosotros lo hayamos elegido. Claro. Totalmente de acuerdo. Es Totalmente de decir, acuerdo. somos los creadores del excedente, Claro. entre Pues, otras cosas. en el momento en el que asumamos que nuestra función es la de ser la mosca en la tela de araña, y no solamente tú y yo, claro, sino los muchos que tenemos a nuestro alrededor, entonces podremos empezar a hablar de fraternidad. Claro, pero muchas veces hemos escuchado y lo hemos dicho nosotros, por lo menos yo, es necesario un cambio de clase en el poder. Y uno hoy percibe que solo eso no es suficiente, Totalmente. porque las clases están subsumidas en ese proyecto civil Claro. Es como y cuando responden a ese proyecto. es como cuando te Y la liberación tendrá que venir Claro, combatiendo el proyecto ese, sino totalmente. junto con el sistema capitalista de producción. Creo Gracias. yo. Gracias. Disculpa. Magdalena. Me sabe mal después del discurso que has hecho tú. Tenía que ser como final de... No, qué va. Sí, ese es para cortarlo, enmarcarlo también de último discurso. Una parte era un poco que comentaste de las sensaciones que hemos tenido, y entonces yo creo que es lo que comentabas al principio, de que te quedas, entre comillas, fastidiado o fastidiada porque has intuido lo que es, pero aún no consigues dominarlo. Y entonces, en cualquier situación intentar analizarlo, pero no llegas. Pero Muy ves bien. el camino, pero ves lo que... Pero nos habéis descubierto algo que estamos... Bueno, todo el mundo igual no, pero yo por lo menos... estás empezando y lo ves difícil, pero bueno, es la miel en los labios. Ese era el objetivo, Magdalena. Ese era el objetivo. Me ha quedado, como a Sara le quedó en un momento, hablaba de la esencia, a mí me ha quedado lo del abstracto, es lo que más difícil, y aún leyendo alguna cosa es lo que peor he llevado. Tengo que trabajarlo un poco porque lo llevo mal. Y luego, no sé si da tiempo a una pregunta de lo que hemos leído, porque me resulta difícil preguntarlo, a ver si entendéis lo que quiero decir. Cuando hemos leído en la página 25 que decía, para Cosick el ser humano puede conocer la realidad humana y natural, puede transformarlas y puede reconocerse en ellas porque forma parte de ellas, porque es su creador e intérprete, porque es quien las ha creado y dotado de sentido mediante su actividad a lo largo de la historia. Y con lo que decía Fernando, además de lo de la adaptación, que el problema del ser humano es que a lo mejor no es esto, pero que es el centro. Claro, él se piensa a sí mismo en la naturaleza porque somos nosotros, pero como si fuéramos el centro, quiero decir, el problema es que no sé cómo se puede pensar al hombre en la naturaleza, pero con la naturaleza. Esto es lo que te está pidiendo. Destruirla, por no haberlo hecho así, la estamos destruyendo, ¿no? Claro, para Marx, si algún día haremos un seminario con los Grundrisse, si la vida nos lo permite. Pero para eso Fernando tiene que heredar. Para Marx, el comunismo no es otra cosa, o digamos, una de las caras del comunismo es justamente la integración total del ser humano con la naturaleza. No como algo separado de ella, sino como parte de ese entorno ecológico, natural, del que forma parte.
Uno de los problemas de este modelo civilizatorio, como decíamos antes, en el que estamos, capitalista, burgués, es que consideramos que el ser humano, todas sus acciones son algo artificial, separado de la naturaleza, y consideramos a la naturaleza como un otro al que sometemos de la misma manera que sometemos a los pueblos colonizados, que sometemos a las mujeres, que sometemos a los pobres, ¿no? Y siempre es un otro a explotar, ¿no? Y aquí lo que nos está pidiendo Kossig, o lo que nos está diciendo, es que seamos conscientes de que nosotros somos esa naturaleza. Somos la naturaleza humanizada. Y en la medida en la que somos la naturaleza humanizada, estamos integrados en ella y nos tenemos que pensar en ella. No podemos pensarnos separados de esa naturaleza. Ser conscientes de esto, que nuestra sociedad, que nuestro modelo civilizatorio pudiera ser consciente de esto, sería el primer paso para integrarnos ecológicamente y de forma sostenible en el mundo en que vivimos. Y ha llegado el momento más difícil de la noche, porque quedan pocos minutos. Alguna pregunta más saldrá, alguna otra intervención o opinión. Pero yo no quisiera que la sesión se acabara sin que nos planteáramos qué hacer. Ya veis, volvemos otra vez a Lenin. ¿Qué hacer? Pero de forma mucho más modesta. ¿Qué hacer en el seminario? Que no es poca cosa. ¿Qué hacer en el seminario? Es verdad que estamos ya con unos calores tremendos, el mes de julio se nos ha echado encima y ya vemos las bajas, que la mitad de nuestras compañeras están ya en la playa o en sus retiros vacacionales. A mí no me hubiera importado, es más, me parecía muy oportuno, puesto que habíamos destripado Dialéctica de lo Concreto y todos sus conceptos fundamentales, haber leído un capítulo o dos del libro para que pudierais saborear la gran filosofía que hay detrás de esto, que no tiene nada que ver con el mero ejercicio escolar que hemos hecho Fernando y yo, ¿vale? Lo que Fernando y yo hemos hecho es lo más antidialéctico que nos podamos, es exactamente lo contrario, ¿no? de lo que habrían hecho Marx o lo que habría hecho Kossig, o lo que hicieron, ¿no? O lo que hicieron. Pero creemos que era un ejercicio necesario para que las personas que no tenéis suficiente omeprazol en casa, ni tenéis la formación filosófica necesaria, creíamos que era un ejercicio imprescindible para poder introducir el pensamiento de Kossig. Y qué es lo que él estaba planteando, que no es otra cosa que poner a Marx blanco sobre negro, ¿no? O sea, cómo enfoca Marx el problema del conocimiento, el problema del mundo y el problema de la acción humana. ¿Cómo se puede poner en pie esa acción humana de forma revolucionaria? Bueno, eso es lo que hace Kossig en Dialéctica de lo Concreto. Pero viendo las fechas que estamos, viendo las bajas que hemos tenido, seguramente no es sensato comenzar una lectura solo por el mero hecho de leerla, porque leer por leer, como decían los cómicos esto, ir por ir es tontería, ¿no? Si vamos, si vamos que sea un camino enriquecedor. Entonces, yo propondría de suspender ya el seminario hasta vuelta de vacaciones, que podría ser yo creo que hasta mitad de septiembre tampoco tiene sentido empezar, porque la gente hasta mitad de septiembre no termina de volver. Hasta mitad de septiembre o primeros de octubre. Yo propondría suspender el seminario aquí
y lo que tenemos que decidir es si cuando volvamos, sea el 15 de septiembre o el 1 de octubre, vamos a echarle el diente antes de meternos con Toni Domenech, le vamos a echar el diente a un par de capítulos de COSIC, o si es más sensato ya dejarlo pasar y a vuelta de vacaciones empezar directamente con el eclipse de la fraternidad. Opiniones. Es que somos pocos para opinarte. Ay, pues esta es la democracia. La democracia. El que no está, El que no está, que se... claro. No, a mí, yo de todos modos sí que quería daros las gracias por el grandísimo esfuerzo de ese artículo y de habernos acercado un poquito, y me quedaría con esas conclusiones, esa última frase de emancipar al ser humano por la vía del conocimiento. Y bueno, el problema de continuar con COSIC o no es la comprensión. Nos falta muchísima base para poder abordarla, pero si nos dais la mano, pues tampoco. O sea, por intentarlo. Claro, claro, No claro. otra cosa. Yo creo que un capitulito o dos os Sí, merece. lo que consideréis oportuno para que nos sirva de base Sí. para más adelante, ¿no? Pero además creo, Luisa, que lo vais a disfrutar tanto. Es decir, es un regalo tan bonito el que yo creo que COSIC nos ha dejado. Creo que es tan bello el texto. Las conclusiones que habéis sacado son hasta esperanzadoras, ¿no? Y decirle a Mar que no se desanime, porque el compromiso es lo último que la gente admite. Le saca de la vida cotidiana, te compromete, te transforma la vida, y cuando te embarcas en proyectos te das la vuelta y no hay nada. Bueno, por lo menos intentarlo. Yo siento introducir aquí cierta disidencia, pero Jorge, cuando dices que es precioso, ¿de verdad lo has contrastado esto? Yo creo que... No que pretendo yo aquí ser abanderada de privarnos de esta posibilidad, pero de verdad de la buena lo has contrastado. No solamente que sea Fernando el que intervenga, ¿sabes? Sí. Yo creo que hay una cosa que a mí creo que es de... Yo creo que Jorge, lo de precioso, ha querido decir otra cosa. Voy a interpretarle. ¿Vale? Voy a hablar, ¿vale? Voy a hablar. Lo de precioso. Jorge, ya sé que los adjetivos últimamente no los está eligiendo demasiado bien. ¿Vale? El otro día con lo de clarísimo, ¿no? Precioso. No, Y tremendo. no, sí. A nosotros, bueno, a mí, yo opino igual, ¿eh? Que el texto de Cosi que es muy bello, pero claro, es muy duro. Entonces, yo no, a pesar de que lo de la belleza, de ver un pensamiento así de bien de desarrollado y una obra muy bien construida, que a mí me parece bonito, como a Jorge, yo hablaría más de una especie de respeto para con todas las participantes del seminario. Porque nosotros aquí, como bien ha dicho Jorge, ha sido desmontar el libro, volverlo a construir para poderlo explicar, ¿no? Poderlo articular de una manera que sea más clara, que sea más accesible. eh, pero al final, que podáis leer el texto de primera mano, ¿sí? De que no os lo cuenten, no sé cómo decirlo. Eso tiene otro valor. Claro, entonces, ya no es. Yo ya sé, de hecho con Jorge esto lo he hablado en privado, ¿no? Pero lo hablo también aquí en público. Yo os doy muchísimo mérito, os doy muchísimo mérito. Yo me imagino acudiendo a un seminario, no sé, de derecho, o acudiendo a un seminario de medicina, o acudiendo a un seminario de... a este nivel, ¿eh? A este nivel, porque, y esto no, el texto de Cosic es difícil. Y lo que se está explicando aquí no es, si queréis os hago un día una clase de bachillerato y veréis y diréis, joder, ¿en serio? No estamos hablando de ese nivel, es un nivel profundo y alto. Y me parece muy, muy, muy meritorio. Muy meritorio. Entonces, decir, ostras, ya que hemos llegado hasta aquí, vamos a, no sé, picotear. Ya no digo leerlo de cabo a rabo, ni incluso
simplemente, vamos a seleccionar unas páginas para que veáis realmente de puño y letra de Cosic, ¿no? Y os enfrentéis a eso. Porque no necesitáis ningún, ¿cómo se llama? Ningún intérprete, ¿sí? Ya no, Tal vez, ya le hemos dado las herramientas. claro, supuestamente necesitáis unos guías. Pero no unos intérpretes, no necesitáis ningún mediador entre Cosic y vosotros, de coger y decir, esperad, no sois capaces de entender a Cosic. Ya os lo explico yo. Creo que esa no es ese no es ni la intención ni debería serlo. Por eso que decir, ostras, vamos a ver si a lo mejor Cosic os resulta más fácil que lo que nosotros hemos escrito. Estaría buena la cosa, ¿eh? Que dijerais, pero si, en plan, pero si lo habéis hecho al revés, si es más lío solo vuestro. Es transparente. Que eso Correcto, que es si hemos- transparente y... A ver, yo creo que si nos resulta fácil será por la labor previa que habéis hecho vosotros. Esa es la Que intención, no- esa es la intención, que, esa es la que intención. no hemos nacido sabiendo esto. Claro, Creo. claro. Y que tiene mucho mérito, y que tiene muchísimo mérito meterse en un campo como este sin una forma... De hecho, yo creo que mucha gente licenciada en filosofía, ¿vale? Y que se gana la vida con esto, ese libro no pasa de la segunda página. O sea, A por ver, o- perdón, de todas maneras, yo por seguir un poco, yo diría por respeto a la línea de los seminarios que siempre claro. se ha planteado de coger los autores a la letra y no a los intérpretes, yo Correcto. creo que todo el libro no, pero un capítulo sí podemos hacer Sí, el esfuerzo de sí. intentarlo, pero sí que entiendo que en la medida en que sea muy complejo tampoco hay que empecinarse. Yo No. intentaría, yo tengo en estos momentos curiosidad por leerlo a la letra y ver qué dice él. Muy bien, Pepa, muy bien. Ahí, Pero es Pepa, muy verdad bien. que no tengo tanta energía como para cogerlo por mi cuenta. Entonces, el hacer un capítulo en compañía a mí me apetece. Tampoco querría hacer mucho porque todo lo que viene detrás, que es el objetivo final de estos seminarios, me interesa, y este ejercicio más filosófico es verdad que se nos resiste y nos resulta duro, pero Sí. yo un capítulo o una selección de páginas que vosotros hicierais y que supierais conteneros en cuanto a la extensión, que tampoco confiamos mucho en eso No. vosotros dos, pero bueno, también podéis comprometeros vosotros a eso, podría ser una posibilidad. Sí, sería como abrir una puerta, mirar Creo que y volver a, y volver a cerrar. veremos. Y volver a cerrar. Te das Ya que habéis hecho, que es Nos- más Sí, volverla a nos ar- cerrar, pero nos sin llave ni candado, ¿eh? nos Correcto. arrepentiremos si no lo hacemos y solos no lo Me vamos a hacer. parece bien, Pepa. bien. mientras no sea en checo, Ah, en versión original, ya que habéis diseccionado, pues veremos ahí el cuerpo abierto del Cosic. Entre sí, castellano y por el checo. favor. A ver si conseguimos ver algo. Decías, Henry, habías levantado la mano. No, yo voy a estar a lo que ustedes decidan, Muy pero bien, sí, ya para mí es un desafío. Y claro, más, Para todos. muy bien. Pues entonces nos comprometemos a vuelta de vacaciones para leer un capitulito o dos de ya a sentimiento, según cómo es, al gusto, según se vaya. Incluso lo que ha dicho Pepa tiene sentido también. De decir, porque el libro de Cosic está partido en capítulos y muchos de ellos son como que se relacionan entre sí, ¿vale? Como si fueran piezas de un puzzle. Dialéctico, Y claro. claro, y se relacionan entre sí, y a lo mejor sería interesante lo que ha dicho Pepa, de seleccionar fragmentos extensos, cuando digo extensos me refiero a no un párrafo, sino, yo qué sé, estas 5 páginas donde explica este concepto que hemos trabajado, o estas otras 6, 7 páginas donde explica esto otro que también aparece, que ha aparecido en los seminarios. Y simplemente como para que lo veamos en palabras de Cosic y leyendo a Cosic directamente. Y hecho eso, vamos, ya está, vamos, más que Eso suficiente. es un curso entero, ¿eh? Correcto, eso se puede ser hasta julio que viene. Pero, pero confiamos en vuestra capacidad De síntesis, capacidad de síntesis. Bueno, yo voy a imponer de forma dictatorial, porque yo muy democrático, yo soy democrático de boquita, ¿vale? Sí, pero luego llega.
Yo voy a imponer que el primer capítulo hay que leerlo. Vale. Pues ya está, ya lo tenemos decidido. A partir de ahí, si queréis, si os gusta, Democráticamente. democráticamente, Por unanimidad. claro, si el primer capítulo os ha abierto boca y decís, ¡jo, qué bueno es esto, tal! Pues hacemos una seleccioncita de unas cuantas páginas más para terminar de quitar la ansiedad que tenéis de conocimiento y Es ya el está. primer capítulo. ¿Qué? ¿Cuántas páginas es el primer capítulo? 14 hojitas, 7 hojas. Ah, 7, Nada de lo que hemos leído en el eso no es nada. son 7 hojas que son 14 carillas. Nada, esto es También Además, yo creo que tenemos el verano para ir leyendo, además. Además tenéis el verano. sola no me voy a animar. De todas formas, también yo creo que no hay que empeñarse en entenderlo todo, ¿no? No, No te preocupes, no. Pepa, que no. No nos empeñamos, no hace falta empeñarse. Ese riesgo no existe. Pero si nunca se han cumplido ninguna de las previsiones en tiempo, se han cumplido con No. Jorge. No sé qué esperáis. Bueno, a lo mejor el resto que no ha hecho otros seminarios igual puede tener esa esperanza. Yo no tengo ninguna en que se cumpla la previsión en tiempo. En que se Eso cumpla la está- lectura, sí, la lectura las hemos acabado. Pero en tiempo. Fuerte. Pero Pues ahí está el encanto, ¿eh? Yo lo me- veo también así. No, yo prisa no tengo, ¿eh? Sí. Lo que, No, lo no, que sí eso quiero no es mejor. comprenderlo, pero El prisa no. interés es este. ella es más joven, pero los demás. Vamos a hacer. Pues esto es a tumba abierta, Magdalena, ya te lo digo. Pues, Jorge, este libro, ¿vale? En las no sé, yo lo tengo por aquí, no sé qué página estoy. Ese texto es bestial. No, es que te iba a decir, este texto, Bien, Jorge, bien, no bello, bestial, bien. Vamos claro, a bestial, de batirlo. bestia. Este texto, Bestial, mejor que bello. tú no sabes los debates que puede generar esto. A correr sangre, sí. Porque además esto hace un repaso histórico, o sea, los caminos que salen del camino central y que pueden llevar a lo que tú dices, a que no se cumpla para nada las previsiones, son muchísimos. A cada paso hay una referencia, hay una cita, hay un tema que se sugiere. O Fernando, sea, y además, lo controlas a Jorge, que no se ¿yo? ¿A Jorge? No. Ni lo controlo ni. No, eso es demasiado. Aparte, que justamente a mí lo que me hizo enamorarme de los seminarios era eso. El decir, ostras, hoy hemos llegado, hemos leído una página y a partir de ahí han salido tantas cosas por explicar, por entender y por debatir que nos hemos tirado con una página. Y digo, y yo pensaba, este tío no tiene ningún miramiento, porque lo importante era lo que ha dicho Sara de comprenderlo y comprenderlo bien y que no quede un cabo suelto, o al menos intentarlo hasta las últimas consecuencias, que ya es suficiente. Y Yo, así es como se aprende. cabos sueltos. Yo lo de entenderlo todo ni me comprometo, ni aspiro, y me parece bueno. Yo pensaba que me ibais a decir que al final del texto todo se entendía y veo que hay gente que tiene preguntas. Se van comprendiendo sin haberlas comprendido. Quiero decir, creo que hay Claro. cosas que las vas leyendo y que a veces al texto, si no le das un poquito de tiempo, puedes pasar Sí. un párrafo en el que no has entendido nada y no pasa nada, pasa, Sí. pero no es nada grave ni determinante, quiero A ver, decir. cuando quedan cabos sueltos no es grave. Cuando todo está suelto es un problema. Ahí sí, ahí sí. Insisto en que no quiero ser, es que parece que solamente sea yo la disidente, Claro. pero no es esta mi cuestión, ¿eh? No eres la única, pero eres la que lo expresa. La cabecilla Ya, de la pues disidencia. tampoco pretendía yo dirigirme en tal cuestión, pero de verdad que en aquel texto de Sacristán me sentí muy mal. No, era la incomprensión absoluta y no. En este caso no ha sido la incomprensión absoluta, ¿eh? Que quede claro. Independientemente de que haya un montón de preguntas, no me llevo la sensación de que ha sido la incomprensión absoluta. Bueno, pues entonces, compañeras, si os parece bien, nos tomamos las vacaciones y ya veremos, según el quórum que haya, si empezamos el 15 de septiembre o el 1 de octubre.
A ver, el Bien. 15 es lunes. Si va a seguir siendo los jueves, Sí, tendrá que ser el 18. el 18, por ejemplo, Ya está. ¿no? Claro. El Eh, 11 mejor que no, porque yo igual no. estoy en Francia el 11. No, en la Así primera, que si en la nos primera, importa una semana más tarde. no, Claro en que la primera, en la primera quincena no hay que huirle porque la mitad de la gente está fuera. Eh. Sí, sí, sí. Entonces, podemos plantearnos el 18, le podéis echar una miradita otra vez al texto de lo que os hemos propuesto. No, a los esquemas de Fernando los vamos a Sí, hacer. eso iba a decir yo, que pasaré los esquemas Sí. y parece que no, pero texto y Los esquema a temas la han vez. ayudado muchísimo. Muy Aclara. Ayuda. Ahora los entenderemos muchísimo mejor después de Y a todo. quienes, Esperamos. y a quienes Las sabéis, mejores vacaciones para todas y todos. Igualmente. Muchas gracias. Y Gracias, que pases bien el frío. Ahora nos estás dando un poco de envidia, Henry. Mucha, A mí mucha. Estable. No un Está mal. poco, mucha. Te veo con el gorro y todo y yo estoy asada de Soy calor. de equipo. bueno, Pronto va a ir a trabajar. Muy bien. bueno, compañeras, como siempre, ha sido un privilegio y creo que hemos tenido Disfrutar. Que Muchas descansen gracias. cabezas. lindo verano, que tengáis lindo verano. Buen verano. Y que Yo no a la nos vuelta. achicharremos Verano. mucho. Adiós. Un verano. Hasta luego. Chao. Buen invierno. Adiós. Buen invierno. Beso. Y Adiós. buenas noches. Adiós.